Bien, a ver, cuando el cliente y el servidor se comunican, le hemos quitado el switch para que sea más simple. Cuando el cliente y el servidor se comunican, intercambian esos tres mensajes. Ya no lo vamos a poner en detalle, pero hay esta fase que le hemos llamado la fase de saludo, ¿no? El saludo de tres vías. Este saludo, además de cerciorarse si el servidor está disponible para que podamos enviarle la información, este saludo también se encarga de algo más, ¿correcto? En este proceso de saludo, ellos se ponen de acuerdo en ciertos parámetros adicionales. Por ejemplo, eh, la capa de transporte se encarga de segmentar la data, ¿no? La clase pasada mencionábamos eso. En la capa de transporte, la data va a ser segmentada. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un archivo, de 1000 bytes de información que queremos transferir, ¿no?, a un servidor vía TCP o vía alguna aplicación que use TCP. Entonces, 1000 bytes, digamos que es demasiada información más de la que se puede enviar. Entonces tiene que ser segmentado. La pregunta que uno se haría es: ¿y en cuántos segmentos tengo que dividir estos 1000 bytes para enviarlo, ¿no? Yo les decía la clase pasada, si te descargas un archivo de 1 GB, un video de internet, ese video no lo puedes bajar en un solo mensaje, tienes que segmentarlo y va bajando segmento por segmento hasta que descarga completamente. Entonces, una pregunta que uno se hace: ¿y esos segmentos de qué tamaño tienen que ser? ¿Cómo sé cuándo es muy grande, cuándo es muy pequeño el segmento? Esa medida, ¿no?, esa medida de cantidad de bytes que tú puedes enviar en un segmento se negocia entre los dos. El cliente con el servidor o los dos dispositivos que van a transferir negocian en el saludo de qué tamaño están preparados para recibir los segmentos. Aquí aparece un término que se conoce como MSS. Este MSS se negocia entre los dos. Significa Maximum Segment Size. Y esto quiere decir, si lo traducimos, ¿qué querría decir? Maximum Segment Size, máximo tamaño del segmento, ¿correcto? El tamaño máximo del segmento. Ese es el MSS. Entonces, cada uno establece un máximo tamaño de segmento. Vamos a suponer que los dos se han puesto de acuerdo y que los dos quieren establecer un máximo tamaño de segmento de 100 bytes. Para no poner mucho texto en la pantalla. Digamos que los dos necesitan o han establecido por coincidencia que quieren el mismo maximum segment size de 100 bytes. Ya con esto podríamos responder una pregunta teórica. Si el maximum segment size es de 100 y yo quiero transferir 1000, ¿cuántos segmentos se tienen que transferir? 10, así de simple, ¿correcto? Con eso ya queda claro cuántos segmentos se tienen que generar. Quiere decir que aquí el servidor, por ejemplo, le está diciendo: no me vayas a enviar segmentos de más de 100 bytes porque no los puedo almacenar. Eso depende de la tarjeta, la tecnología, del buffer, de varios factores. Pero el servidor le va a indicar, ¿no?, cuál es el maximum segment size. Hay un valor casi estandarizado para este caso, pero ¿se entiende hasta ahí el concepto maximum segment size? ¿Sí? Muy bien, entonces se tienen que enviar 10 mensajes. A lo que nosotros queremos llegar es a una característica más de TCP que es la siguiente. TCP es un protocolo confiable. Y en redes, en networking, cuando uno utiliza la palabra confiable, hay una definición que ya está preestablecida, que debemos de tener muy clara. La confiabilidad en networking significa que es posible garantizar la entrega de los mensajes al destino. En eso consiste la confiabilidad, en que tú puedes garantizar la entrega del mensaje. Si no puedes garantizar la entrega del mensaje, entonces no eres confiable, ¿correcto? Un protocolo confiable es aquel que es capaz de garantizar la entrega de los mensajes al dispositivo final. TCP es un protocolo confiable, ¿de acuerdo? Entre paréntesis vamos a indicar TCP, o como nota aparte, TCP es un protocolo confiable y la confiabilidad no debe ser confundida con la seguridad.
¿correcto? Confiabilidad y seguridad en redes no son sinónimos, ¿de acuerdo? No son sinónimos. La seguridad tiene que ver con otras cosas, como la encriptación, la autenticación, otras cosas diferentes. La confiabilidad solamente implica la garantía de que el mensaje llegue al destino. Entonces TCP es un protocolo confiable porque tiene un mecanismo que te garantiza la entrega del mensaje. Ese mecanismo que te garantiza la entrega del mensaje es un mecanismo que lo han tomado de la vida real, ¿no? de la comunicación de las personas. Por ejemplo, si tú tienes que enviar un correo con una información urgente, importante a alguien, normalmente uno tiene la necesidad de asegurarse si el mensaje que ha llegado. ¿Cómo te aseguras si tú estás enviando, por ejemplo, la tarea, el examen final, la tarea final, acá me envías? ¿Y cómo sabes si yo lo recibo? Claro, porque yo te podría enviar un acuse de recibo, ¿no? Profesor, por favor, envíeme un acuse de recibo para estar tranquilo y irme feliz a 28 de julio, ¿no? Ya sé que llegó la tarea. Si yo no confirmo, ¿qué es lo que vas a hacer? Me vuelves a enviar el mensaje. Seguramente no ha llegado, ¿no? Vuelvo a escribir, por si acaso, vuelvo a escribir el correo. Esa idea es la que ha tomado TCP como el concepto para implementar su confiabilidad. Entonces, cuando envías un mensaje con TCP, se espera que el destinatario te envíe un acuse de recibo para que tú, el cliente, sepas que el mensaje llegó. ¿De acuerdo? Sepas que el mensaje llegó. Si el destinatario no te envía esa confirmación, ese acuse de recibo, tú asumes de que el mensaje no llegó. Y por lo tanto, lo vuelves a enviar. Y así hasta que llegue, ¿no? Por decirlo de una manera básica. Entonces, ¿cuántos segmentos se tienen que transmitir? 10. ¿Cuántos acuses de recibo esperaríamos en base a esa definición? 10 también, ¿correcto? Ya, muy bien, pero vamos a explicar eso un poco más. Ahora, cuando tú transfieres un archivo, no transfieres un archivo de 100 bytes, ni de 1000 bytes. El archivo más pequeño que transfieras que se te pueda ocurrir, ¿de cuánto será? ¿1 mega? ¿Puede ser? ¿No? ¿1 mega? ¿2 megas? 5 megas, ¿no? Si tiene imágenes por ahí va creciendo un poco más. ¿Y 1 mega cuántos bytes son? 1.000.000, ¿no? 5 millones, 10 millones. Entonces, esos 5 millones de bytes, cuando lo dividamos en segmentos, van a resultarnos varios cientos o miles de segmentos que se tienen que enviar, ¿correcto? Y si por cada uno de esos cientos o miles de segmentos que tú vas a enviar vas a esperar una confirmación, un acuse de recibo, esa comunicación va a ser muy pesada. Va a ser un tráfico muy lento, muy engorroso, muy poco eficiente. Muy poco eficiente si por cada uno, si tú para transferir un archivo tienes que transferirlo en 500 o en 1000 segmentos y para cada segmento esperas un acuse de recibo, es una comunicación poco eficiente. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que se hace es empieza a confirmar, pero por lotes. Me llega el primer lote de segmentos y yo te envío una confirmación. Me llega un segundo lote de segmentos, no sé, 10, 15, 25 segmentos y yo te envío una confirmación. Para que sea un poco más eficiente la comunicación. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Bien, lo que uno se preguntaría, bueno, ¿y de qué tamaño va a ser este lote de segmentos que voy a recibir? Para eso TCP tiene también un parámetro que negocian ambos durante el proceso de conexión y se llama ventana. Ambos negocian un parámetro que se llama ventana. El ejemplo no es tan real, los archivos no son tan pequeños de 1000 ni los máximos segmentos el máximo tamaño de segmento tampoco es de 100 bytes, pero son valores que buscan en realidad plantear un ejercicio un poco más didáctico. Ya los valores suelen ser un poco más grandes. Estamos asumiendo entonces supuestos valores para entender la relación. Asumamos que la ventana es de 200 bytes. La ventana siempre va a ser mayor al maximum segment size, a menos de que quieras que tu ventana, tu lote sea de 1 en 1. Asumamos entonces que esta ventana es de 200, o mejor aún, asumamos que esta ventana es de 400 bytes. ¿Qué quiere decir? Que cada 400 bytes recién envía una confirmación. Pregunta entonces, ¿cuántos segmentos se van a transmitir desde el cliente hacia el servidor? 10. ¿Y cuántos acuses de recibo debo esperar? 3 nada más. El primero llega pasado los 400 primeros bytes
El segundo llegará cuando ya pasaron 800, o sea 400 más. Y el tercero cuando finaliza ya el proceso, porque ya no hay más bytes que transmitir. ¿Se entiende? Entonces ya no voy a recibir 10, sino 3 acusos de recibo nada más. Y transfiero y tengo mis confirmaciones. ¿De acuerdo? Si no recibo un acuso de recibo, puedo volver a enviar ese lote de segmentos porque alguno ha llegado mal. ¿Se entendió? ¿Preguntas? Vamos a replicar eso más o menos para aclararlo un poco más. Entonces enviamos 100, 200, sale el siguiente segmento, 300, 400 y ahí recién viene acuse de recibo. Luego 100, 200, 300, 400 y ahí viene el segundo acuse de recibo. 100, 200 y ya llegamos a los 1000. Termina la transferencia y envía el último acuse de recibo. Esto es el manejo de las ventanas de TCP. O sea, las confirmaciones que son necesarias para poder afirmar nosotros que TCP es un protocolo confiable, se envían, pero no se envían por cada segmento, se envían por cada bloque de segmentos, por cada ventana de segmentos. El valor de la ventana lo establecen ellos poniéndose de acuerdo entre el cliente y el servidor, ¿no? ¿Cuánto va a valer la ventana? ¿Se entendió también? ¿Sí? ¿Preguntas? TCP es un protocolo confiable porque permite la confirmación de la recepción de los mensajes, pero no se envía una confirmación por cada segmento, sino por cada bloque de segmentos. Excelente pregunta. Muy bien. Eso de ahí solamente confirma cuando el mensaje llegó bien. Y si no llega, no hay confirmación, por lo tanto, lo vuelve a enviar. ¿Qué pasa cuando el mensaje llega, o sea, llega, pero llega con errores? Que eso es una posibilidad, ¿no? ¿Qué pasa si el mensaje llega, pero llega con errores? Porque otra característica de TCP que lo diferencia del protocolo UDP es que TCP detecta y corrige errores, en cambio UDP no, UDP solamente los detecta. Vamos a poner aquí el ejemplo. Aquí ponemos TCP detecta y corrige errores. ¿Cómo hace eso? ¿De qué manera TCP detecta y corrige errores? Supongamos, no voy a poner el saludo, supongamos que ya nos encontramos en pleno proceso de transferencia de datos y se está transmitiendo una ventana. Llega el primer segmento, pero uno de esos segmentos llega, pero debido al ruido que hay en el medio, este mensaje llega con errores. El mensaje llega el mensaje con error. O sea, en otras palabras, se le pasa el checksum y se detecta que hay un error. Entonces, si el mensaje llega con errores, de inmediato el servidor envía un mensaje al cliente. Ese mensaje tiene un nombre que es confirmación negativa, negative ACK, un mensaje de tipo NAC. El negative ACK le va a decir al cliente: el mensaje que me has enviado llegó con errores. ¿Y qué va a hacer el cliente? Lo vuelve a enviar. Esa es la forma como TCP corrige errores. No es que realmente tiene la capacidad de resanarlo ahí y recuperarlo, no. Simplemente detecta que tiene errores, entonces de inmediato dice: mira, llegó, pero llegó mal, entonces envíamelo de nuevo correctamente. Eso es mejor que no confirmar, porque si no tendrías que esperar el timeout y hace más lenta la conexión. Entonces de inmediato, llegó mal, envíamelo de nuevo porque ha llegado mal. Y el mensaje vuelve a ser enviado. TCP detecta y corrige errores. UDP no tiene este mecanismo. Le envía solamente el segmento más
Ah, muy bien. Dependiendo del algoritmo, TCP tiene versiones y algoritmos. Dependiendo del algoritmo y la versión que estás usando, este puede enviarte todo el lote o solamente el segmento o los segmentos que estaban fallados. Eso sí es variable. Sí, depende del. Y un dato más sobre TCP. TCP implementa control de flujo. ¿Cuál es la idea del control de flujo? La idea del control de flujo es que un dispositivo nunca sature a otro. Siempre va a haber un equipo que sea más potente que el otro. Pero tiene que haber una coordinación entre los dispositivos de los extremos para que un dispositivo no vaya a saturarme al otro equipo. Porque ¿qué pasa si el servidor, que obviamente es un equipo más potente, te empieza a enviar el archivo a una velocidad que el cliente no puede manejar? Lo vas a desbordar, lo vas a rebalsar. Y al rebalsarlo de información, cuando la tarjeta de red ya no tenga memoria buffer para contener toda esa información que le llega a gran velocidad, ¿qué va a pasar? Se van a empezar a perder los datos. Como una cubeta que le llenas más agua de la que soporta, se va a rebalsar la información y se va a desperdiciar. Eso mismo podría pasar si es que no hubiese un control de flujo. Tratando de evitar que se produzca este desbordamiento de mensajes, TCP implementa un mecanismo de control de flujo. Un mecanismo que permite que un dispositivo no vaya a desbordar al otro, que no le vaya a sobrecargar más información de la que puede manejar. Ambos implementan técnicas, nosotros vamos a ver una nada más, que está relacionada con esto, que está relacionada con este tema. Ambos implementan técnicas para controlar esto. ¿Cuál es la idea? De que la ventana no se vaya a establecer muy grande y que termine rebalsando al dispositivo final. Vamos a quitarle el zoom. Esta es la última parte de TCP. Implementa control de flujo. En la transferencia de datos, digamos que en el primer mensaje se establece una ventana inicial. Esta técnica se llama ventanas deslizantes. Se establece una ventana, el servidor le dice al cliente ventana igual a 100 bytes. Vamos a poner así, 200 bytes. Le dice, mi ventana es de 200 bytes. Entonces el cliente dice, muy bien, te envío, como hemos puesto un maximum size segment de 100, entonces el cliente le dice, tu ventana es de 200, te envío entonces dos segmentos. Y el servidor, muy bien, te confirmo. El cliente, con la técnica de ventanas deslizantes, dice, aguantaste 200, entonces ahora te envío 400. Y le envía 1, 2, 3, 4. Y el servidor confirma. Aguantó 400, ahora le envío 800 entonces. Y envía 1, hasta llegar a 800. Y si aguanta los 800, ahora le envío 1600. Así hasta que lo revienta el servidor, así hasta que ya no puede más y en algún momento lo va a desbordar. En el momento que lo desborda, se pierden paquetes. En el momento que se pierden paquetes, reinicia de nuevo la ventana más pequeña. ¿Correcto? Y la ventana se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Cuando ya es demasiado, cierra la ventana de nuevo y se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo. Y así va, la ventana va variando conforme el dispositivo remoto ya no da para más. Hay estrategias, incluso hay tesis diversas de tratar de optimizar este mecanismo, porque algunos dicen, pero ¿por qué vuelve otra vez la ventana hasta el inicio? ¿Por qué no se queda a la mitad nada más? ¿Por qué volver otra vez hasta el inicio si eso obviamente ajusta, estrangula el ancho de banda y evita que tú llegues a la máxima velocidad? Básicamente, si tú pudieras ver gráficamente el throughput de transferencia, dirías, el ancho de banda va aumentando, va aumentando, va aumentando, va aumentando, y llega un punto en el que cae de nuevo. La transferencia se va consumiendo, ¿no? Va aumentando la velocidad de transferencia posible hasta que TCP por nuevo lo baja, porque ya se perdió un mensaje. Esto es una especie de gráfica que se obtiene cuando se mide el throughput de TCP y le llaman el diente de sierra de TCP.
Hay otros algoritmos que no hacen esto, no lo llevan hasta abajo, sino dejan la ventana a la mitad, tratan de buscar la forma más eficiente de la transferencia. Pero eso es común en TCP. Esta técnica, más allá de esos detalles, es la técnica que se conoce como control de flujo con ventanas deslizantes. ¿Correcto? Control de flujo con ventana deslizante. Los dispositivos negocian el tamaño de la ventana, lo van negociando hasta que se pierde y otra vez de nuevo empieza el mismo proceso. Entonces, TCP tiene estas características. TCP, solo nos falta mencionar una, que ya no requiere el gráfico, solamente la vamos a explicar. TCP es un protocolo orientado a conexión. TCP es un protocolo confiable porque envía acuses de recibo. TCP es un protocolo que detecta y corrige errores. TCP es un protocolo que implementa control de flujo. Y TCP es un protocolo que permite reordenar los segmentos. Eso ya no lo hemos puesto aquí, pero cada uno de estos mensajes que se envía con un número de secuencia. Cada uno de estos mensajes va con un número de secuencia. Cada uno tiene, vamos a ponerle ejemplos, más secuencia, esta sería secuencia 1, por ejemplo, y el siguiente será secuencia más 100 bytes, secuencia 101. Y el siguiente será secuencia más 100 bytes, secuencia 201. Eso va aumentando. Es como un número de orden. Cuando el mensaje llega al destino, el número de secuencia sirve para que el receptor pueda reordenar el mensaje, rearmarlo, reensamblarlo. Una característica más entonces de TCP que no hemos mencionado acá en los gráficos es TCP es capaz de reordenar los segmentos. UDP no. TCP tiene la capacidad de reordenar los segmentos. Lo vamos a escribir aquí para que no se lo olviden. Nota adicionalmente, TCP puede reordenar, vamos a poner en mayúsculas, reordenar los segmentos gracias al campo secuencia. Acuérdense, esa sería otra característica. Son cosas que UDP no hace. ¿Okay? UDP no hace nada de esto. UDP no es orientado a conexión. UDP no es confiable. UDP no corrige errores, los detecta pero no los corrige. UDP no implementa control de flujo y UDP no es capaz de reordenar los paquetes. UDP solo tiene puerto origen, puerto destino y el checksum para detectar errores, nada más. En cambio TCP sí está preparado para todas estas características.